Buenas tardes, queridos amigos jubilados y activos del sector civil. Estamos de nuevo con ustedes en esta audición que es la agremiación de funcionarios públicos, jubilados y activos del sector civil, que es una institución sin fines de lucro, la que propicia este encuentro semanal. Y en este momento estoy solo, yo soy el presidente de la institución, me llamo Jorge Ramírez y estoy acá en el carácter de titular de esa agremiación. Y comenzamos siempre escuchando la letanía de un lastimoso compromiso, una promesa del presidente de la República con los jubilados. Y a pesar del énfasis que pone este primer magistrado en su promesa, coronado prácticamente con el aplauso de todos los que estuvimos allí felices y contentos, a pesar de ese énfasis, la verdad es que resulta a esta altura del campeonato, vamos a decir, lastimoso y lastimero. El presidente, con este tipo de promesa, no puede decir que ha respondido a su compromiso que hizo durante su campaña, porque el principal, nosotros creemos que fue formulado un poco para la protección del hombre, no la protección de obras o realizaciones materiales, que me parece a mí son de menor significación comparativa, porque primero está el hombre y después la materia. El presidente puede decir que hizo más rutas que Stroessner, que al final de cuentas eso es lo que quiere, tener un récord superior al líder de su padre, porque su padre fue secretario privado del presidente de la República. Y parece que por ahí viene el bichito de la soberbia, en el sentido de la pretensión de superar al padre, al jefe de su padre. Y es lastimoso porque la historia le va a recordar como un promesero que ha incumplido su compromiso con el hombre, en este caso los jubilados. Él se ha revuelto y dijo en esa oportunidad que le estamos haciendo firmar un documento cuando la propia Constitución establece la reivindicación que se le reclama. Y formuló en aquella oportunidad su extrañeza con motivo de estas circunstancias. Me hacen firmar, dice, lo que debo cumplir necesariamente, pero bueno, voy a hacerlo y vamos a concretar esto que está en la Constitución. Y ya ven, está a punto de entregar el poder y ni siquiera se ha dignado en explicar por qué fue incapaz de incumplir su compromiso con el pueblo, porque nosotros somos pueblo y a nosotros se nos ha prometido. Y la verdad es que resulta muy fácil, pero en aquella oportunidad le hemos dicho que necesitamos que instruya a los representantes del pueblo, de su partido y de todos los partidos también al final de cuentas, porque es un compromiso constitucional y se ha comprometido a hacerlo. Bueno, ¿y por qué no es capaz de decir me han fallado los representantes del pueblo que no han respondido a mi pedido? No, es que nunca ha pedido. Y entonces llegamos a la conclusión que el presidente de la República no le importó nunca la letra y el espíritu de la Constitución de la República. Por eso fue incapaz de cumplir el compromiso que hizo con los jubilados, con todos los jubilados. Por eso es que lamentamos cada vez que se inicia nuestra audición, ponemos esa grabación precisamente porque queremos que resuene, retumbe en sus oídos su fallido compromiso, que deviene de la propia incapacidad
como presidente de la República, que se ha visto en este transcurso de 5 años, desde luego repetido en muchos actos de esta misma naturaleza, compromisos no cumplidos. Es decir, y también realizaciones pródigas en materia de lo que al presidente le interesa para saturar un poco de bendiciones sus arcas personales. Pero bueno, tenemos esperanza de que todo va a estar mejor. Y entonces en el próximo gobierno comenzaremos a contactar con los representantes del pueblo de nuevo, como venimos haciendo hace 18 años, como venimos repitiendo hace 18 años. Pero lastimosamente no fue posible, y no va a ser posible porque los representantes del pueblo no asumen. Nosotros entendemos de que desde luego que existen muchos problemas en la República. Ahí se está problemas de transporte, problemas de la salud, problemas de la educación, problemas de los niños, problemas del financiamiento, de la cartera de educación pública, las obras públicas inclusive, y ahora mismo el problema del Tratado de Itaipú, con motivo de haberse abonado totalmente las obligaciones que se tiene y se tenía por el financiamiento de esa gran obra. Bueno, existen todos estos problemas, pero pareciera que el nuestro, de la actualización, no traduce importancia comparativa cuando se trata los citados, de realmente problemas gigantes. La seguridad pública, que está muy comprometida porque estos sicarios ya están haciendo su residencia en el centro de la capital, y entonces cometen sus crímenes alrededor de su casa. Entonces la ciudadanía corre realmente peligro. La seguridad hasta en este momento se ve consecutivamente agravada por la incapacidad del gobierno de contenerlo. En realidad este es un problema no fácil, porque tiene connotaciones de naturaleza social. En muchos países no existe criminalidad, porque todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene su ocupación, todo el mundo tiene su renta. Pero en nuestro país y en muchos países no es así, y resulta que es difícil manejar el tema de la seguridad. Aquí llega mi compañero, el doctor, nuestro asesor económico y financiero. Doctor, ¿tuviste algún problema? ¿No pudiste llegar? Sí, en realidad... Saludar primero. Sí, con la disculpa de caso. Y señor presidente, buenas tardes a los compañeros activos y pasivos, funcionarios civiles. Hay un problema. Hace 15 días allí frente a la terminal, que hay que decirle, si alguien lo conoce en hecho, hace 15 días no pueden arreglar la boca calle de República Argentina y Fernando La Mora. Que hay que arreglar, está cada vez peor. No sé qué problema habrá. A lo mejor no se le paga a los contratistas. ¿Sabes qué me hace acordar, doctor, cuando estás explicando a la audiencia el motivo de tu retraso? Me hace acordar. No, es mi culpa, le digo, como usted me preguntó nomás. No, importante, sí, importante. A veces con nosotros también hacemos cátedra de acá, ¿verdad? Principalmente para nuestros hijos, funcionarios, empleados. Yo llegaba tan tarde siempre en el trabajo, porque vivía en San Lorenzo y si bien por entonces no existía mucha gente, sin embargo, como joven uno duerme hasta tarde, y entonces llegaba siempre tarde, y todos los que llegaban tarde eran citados por el director desde las 7 y nos recibía a las 10. Quiere decir que de 7 a 10 nos hacíamos, estábamos ahí. Entonces a la larga te resulta molestoso, y después te reciben para la explicación personal. ¿Usted por qué llegó tarde? Otra vez. Y entonces uno ya no tiene. A algunos le matan a su tía, a su abuela, su vecino, en fin. ¿No era el director Don Baloy Coronel? No, fue Andrés Rosario Martínez. No. Y entonces después a mí me dijo, mire, usted no tiene solución. Lo que ¿sabe cómo vamos a resolver? Porque yo no voy a poder llevar la oficina cerca de su casa.
entonces usted tendrá que venir a vivir acá cerca, la única solución. Así que desde mañana me busca un alojamiento acá cercano, porque ya no voy a permitir que entonces esa me levantó más de madrugada. Entonces yo no digo que usted que almuerce a las 11 para llegar a las 5, pero es más o menos ahí. No, y así estaba todo previsto, ¿verdad? Y ahí creí que ya se iba a solucionar, pero ahora voy a tomar otro camino para la vuelta, ¿verdad? Y bueno, pero de todas maneras usted está muy bien, cualquiera sucede. Estoy quejándome acá contra el presidente porque ya escucho luego esa nuestra musiquita de cumpla la Constitución, etcétera, etcétera, y que fue incapaz de cumplir su compromiso. Estaba hablando de eso, y en ese momento llega, ¿y qué te parece esa promesa incumplida? ¿Por qué te parece que no puedo cumplir esto? Y para empezar hay que ver un poco la sinceridad con que hizo esa promesa, ¿verdad? Y eso tiene un nombre en política, ustedes los políticos conocen, que se llama mendacidad, mentira a propósito, ¿verdad? Mendacidad, ¿verdad? No hizo, pero él y su hermano maligno, el que dijo no, pero sin escuchar razones. Sí. Porque nuestra propuesta, por ejemplo, influía en él, su hermano. Su pregunta, como dice el profesor, buena pregunta, como dice, nuestra propuesta, por ejemplo, nunca fue oído seriamente, ¿verdad? Nos pusieron el montón, ustedes quieren equiparación, la quiebra, la caja, no es demasiado gasto, ¿verdad? Pero nunca. Hasta ahora. Hasta ahora nunca se puso. Hasta ahora, y con todos los periodistas. A propósito, tenemos que decir que acá no solamente nos preocupamos de los compañeros, ¿verdad?, sino también nos ocupamos, ¿verdad? El doctor Ramírez, no voy a decir que yo, ¿verdad?, el doctor Ramírez incluirá en la próxima sesión de la reunión de la directiva, de la sesión, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Sesión del Consejo de Administración. De la agremiación. Para tener en consideración un documento que le vamos a presentar a los candidatos con más probabilidades, ¿verdad? Como nosotros tenemos más, digamos, acceso, ¿verdad?, con un candidato, eso, ¿verdad? O sea, un documento para los candidatos a todos los cargos electivos, y luego otro documento más analítico ya para las autoridades ya electas, ¿verdad? Y como siempre será con la seriedad siempre va a tener como premisa que ni un solo guaraní de los jubilados del sector civil queden de los contribuyentes, ¿verdad? Así que para que no nos venga con esa excusa, pero no se puede, ustedes le van a dar la quiebra al país, ¿verdad? O sea, el financiamiento de la actualización de los funcionarios públicos no es propuesto con recursos del erario, con recursos de impuestos, sino con recursos propios. Pero resulta que si te dicen, ¿verdad? Hay una pregunta, hay una acotación que tenemos que prepararnos, ¿verdad? Ya nos preparamos, pero nunca nos escucharon, pues. Sí, pero con el superávit de ustedes le pagaron la maestra. Y bueno, como si fuese que nosotros tenemos la culpa. Ahí viene lo que el Ministerio de Hacienda como excusa, ¿verdad? Y que también la senadora Blanca Velar también utilizó eso, ¿verdad? De satanización al funcionario público, ¿verdad? El funcionario público, hay que decir también, ¿verdad? En comparación a los derroches que hay en la administración pública frente a eso, ¿verdad? Lógicamente, últimamente no es el momento de salir contra los compañeros. Ellos tienen sus objetivos y si logran, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pero sí hay que reconocer como profesionales que es un problema. Porque Paraguay tiene una presión tributaria de 11% nomás y no da para tantos, no da para que los funcionarios públicos tengan un beneficio de primer mundo. Hay que decir eso. Algunos funcionarios públicos, no todos. Sí. No todo, por ejemplo, eso el retiro voluntario, no todos le tocan. Y eso no es justicia, no es discriminación. No se gasta mucho más que lo que para empezar nosotros no pedimos luego, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Y los funcionarios no piden, no se responde a unos planes, no sé, de la alta directiva. El problema es que se incluye en los contratos colectivos y la actividad de turno para congraciarse, no quieren tener huelga, entonces firman, ¿verdad? Yo no sé, eso en nuestra época todo... Lo que viene sobre los contratos colectivos, lo que hay que saberse es lo elemental. Ningún contrato colectivo puede promover reivindicaciones que no están autorizadas por la ley. Acá el contrato colectivo comienza a plantearse reivindicaciones que no corresponden, con ley ahí te dicen, y aparece el jefe, el jerarca de la institución dando cosas que no están en la ley, y eso no se puede.
imposible. Hay contrato colectivo que, por ejemplo, dice, se le paga por su cumpleaños. Eso pues ya es un abuso. Por ayuda vacacional, por ejemplo. Por eso digo, se pone en manos del director, entonces dice, con el supuesto, hay contrato la presión, colectivo que se aprobó, ¿verdad? En empresas públicas, en que si el padre se muere, su hijo tiene derecho a ocupar su cargo, ¿verdad? Y bajo ya terminó. Ese reglamento, no, pero te digo no está, ese reglamento no solamente es ilegal, antiético, además es ilegítimo. Sí, todo lo que quiera. No, por lo menos. Pero se ponen otros temas. El problema es que desaparecen estas cosas que no corresponden y aparecen otras, como el derecho a, qué sé yo, a ayuda escolar, ayuda para vacaciones, ayuda para ir de vacaciones. Eso no puede ser, pues. No puede ser con el dinero del público, el funcionario público vacacional. Es imposible. No, eso hay que ver. No queremos estar contra los compañeros, ¿verdad? Activos, ¿verdad? Pero digo nomás que el trabajo nuestro. Yo digo, doctor, que al contrario, a ese activo lo que hay que decir que asuma su responsabilidad, hay que decirle que entren en razón, porque si no, no va a terminar nunca los abusos, como los abusos, las discriminaciones que hay en el sistema jubilatorio, para militares, para policías, la actualización inmediata, el sueldo que... Es que la opinión pública sabe, se publica y sabe eso. ¿Verdad? Eso sabe, ¿verdad? Pero ¿qué vale que sepa el público si que tiene que decidir el legislador o los jerarcas de la administración? Ellos son los que tienen que decidir. Dice de campaña proselitista, dice, no, pero esta autoridad saliente, le digo yo, porque no va a faltar que tengan ganas de recrutar allí, ¿verdad? Pero eso era para la interna. Lo que pasa es que por lo visto eran promesas que hizo la interna no salió, pues ya pidieron, y hay que saber también todos los beneficios que en los contratos ejecutivos figuran, ¿verdad? También le alcanza a las autoridades. Normalmente en el sector privado, por ejemplo, ¿verdad? Los cargos gerenciales de la empresa no están sindicalizados, entonces no le alcanza el contrato colectivo, pero en este caso no. Sí. Ya hubo casos en que un ministro, por ejemplo, recibió, por ejemplo, otro tan escándalo, por ejemplo, los ministros, por ejemplo, recibieron, por ejemplo, gratificación por porcentaje de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Siento que es su obligación. Qué bárbaro. Así hubo. Y bueno, esos son los abusos que hay que denunciar. Acá lo que pasa es que la Constitución no se respeta, porque si la Constitución te habla de igualdad ante la ley, resulta que es un mito, porque no es igualdad ante los que administran la ley. Los que administran la ley no acuerdan la libertad, la igualdad que consagra la Constitución. Entonces, todos somos sujetos de la igualdad constitucional, pero no ante los jerarcas que interpretan la Constitución. Por eso hay este desfondeo, vamos a decir, de los recursos fiscales y deterioros de la ley, aprovechamiento de sus normas, etcétera, etcétera. Como alguien dijo, por eso que hay que decirle. Cada país que tiene la justicia que los políticos quieren y lo que a ellos les conviene. Pero digo, volviendo a otro tema. Pero para eso está para eso está la Corte Suprema de Justicia, para poner orden. Una lástima. No lo hace. Primero, volviendo a otro tema, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves, en la sesión se va escuchando el parecer, ¿verdad? De un borrador, ¿verdad? Vamos a hablar de eso, vamos a dar una pausa y después vamos a hablar de eso, ¿sí? Bueno, ¿qué te parece? Vamos a dar una pausa y después seguimos. La Unión R800, la emisora que nos recibe y le recibe entonces a todos los jubilados, a favor de quienes estamos aquí para conversar sobre sus reivindicaciones. Yo, doctor, siempre me llamó la atención que cuando nos vamos al Parlamento para reclamar algo, como la última vez, siempre se llena de maestras. El problema es que hay que distinguir, no resulta que los maestros, que son una inmensa cantidad y están por toda la República, ¿verdad?, tienen capacidad para movilizar. Los jubilados no tenemos. Y aparte de eso, los jubilados se dan cuenta enseguida que ellos están sobre sus reclamaciones, los maestros, porque los activos son los que están siempre con sus dirigentes. Pocas son las maestras jubiladas, pero de todas maneras responden siempre a un mismo interés. Si se trata de actualización, no existe recursos para ellos porque carecen de recursos para eso.
Y entonces ahí se confunden nuestros reclamos. Por eso es que esta ley última, el proyecto de ley no caminó, porque se contaminó de los intereses de los docentes, que son los que aparecen en grandes cantidades en nuestras movilizaciones. Y entonces nosotros no podemos sino callarnos, ¿verdad? Porque ellos se enojan, dice, ¿por qué ustedes no se enojan porque utilizamos su dinero? Ellos creen tener derecho a eso. Sí, ellos a muerte, porque no le queda otra. No le queda otra. Si ellos dicen que ese no es problema nuestro, sino problema del Estado, entonces ahí se cayó su arma. Terminó. Se cayó, no tiene otra. Sí. Así con los militares y policía también, ellos tienen que defender su privilegio, no tienen otra, porque ellos son también gremio. Yeah. No tienen otra, pero no hay necesidad de demasiado pensar de que es injusto, ¿verdad? Por eso que ellos dicen, pero ¿y por qué a ustedes? ¿Y porque nosotros tenemos más financiar a ustedes? Y no es nuestra culpa, ¿no? Y entonces es injusto, pero no es nuestra culpa. Cúmplenle al Estado. Justamente todo eso vamos a tratar en el documento, eso, ¿verdad? Vamos a ver. Hablamos de eso. Y bueno, básicamente serán dos documentos. Un documento para las autoridades candidatas a elecciones populares, ¿verdad? Es lo que tiene más posibilidades, nosotros decimos, ¿verdad? Y donde se incluirán, la parte más importante se incluirán los proyectos sobre las necesidades más urgentes del jubilado, ¿verdad? Que a nuestro criterio, pero tiene que aprobar para eso la priorización del Consejo de Administración, ¿verdad? Nuestro criterio es la actualización, ¿verdad? La autorización, después también el cese del prácticamente de la vigencia de la ley 4252 en lo que se refiere a la utilización de los fondos superavitarios para los deficitarios, ¿verdad? Eso hay que suspender, eso eso es nuestra obligación, como eso es pedir eso, ¿verdad? Segundo o tercero, ¿verdad? Es también no menos urgente, es algún tipo de programa de atención que nosotros vamos a poner las alternativas, ¿verdad? Que no queremos crear falsas expectativas, la alternativa de, por ejemplo, alternativa que va, ¿verdad? U opciones que van desde el cortísimo plazo, como por ejemplo darle un aporte para servicios de salud como tienen, similar al que tienen los activos, algunos activos, ¿verdad? Y en el otro, esa es la propuesta de Alfa. La propuesta Omega, ¿verdad? Sería, por ejemplo, tener un sistema de salud exclusivo para los funcionarios públicos, y el intermedio es estar en IPS, ¿verdad? Algunos dicen IPS está mal, bueno, pero es lo que tenemos. Porque crear una nueva entidad no es sencillo, no es sencillo desde el punto de vista presupuestario, institucional, inclusive político, ni social. Te interrumpí ahí. Resulta que el previsión social es un seguro que paga en la persona que trabaja. Con las disculpas de los oyentes, se está refiriendo a alguien que conoce mucho, porque trabajó bastante con algunos sindicatos y gremios en el proyecto de atención de la salud, así que a buena hora su relación. Bueno, digo nomás que es un grupo de particulares que financia su propia jubilación y atención médica a través de los aportes de su patrón y de él mismo. Nosotros no podemos ir a meternos ahí. Hay otro proyecto que pero no vamos a discutir que es una alternativa. Bueno, ya fue alternativa de los funcionarios públicos del Ministerio Público, sí. Pero después que hicieron salir todo enseguida, pues no se la atendía. Ese es el problema. Nosotros yo como centro universitario aporto 5.5% para mi atención, pero nunca tuve oportunidad de ir atendido. Es imposible. De todas maneras, nosotros hay otro proyecto que no queremos dar a luz todavía, porque viste que es muy sensible, y aparte de eso, que muchos de los sectores partidarios y políticos en cualquier momento pueden apoderarse de lo que vos estás trabajando, ¿verdad? Y por eso va a ser una síntesis, ¿no? Después, cuando la autoridad ya electa... No, nosotros pensamos que tenemos un proyecto de la creación de un impuesto al consumo, y no voy a decir de dónde, consumo de qué, no voy a decir. Tabaco. No, nada de eso, nada de lo que está en este momento explotado por ya las normas vigentes, no nada, algo novedoso. Y entonces pensamos que con eso se va a resolver el problema de la compra de medicamentos de toda la República, de los hospitales públicos. Y en esa ley
vamos a incluir una atención privilegiada a los jubilados del sector civil, a los jubilados. Y puede ser también los activos. Y es una solución parcial, vamos a decir. Sí. Porque digamos, el árbol es los medicamentos, el bosque es la salud de la población que no está en condiciones de pagar seguro médico privado, ¿verdad? Acá acabo de venir escuchando una chica que tenía como gran mérito haber llevado el chikungunya a Madrid, porque dice, me contaron que yo fui la primera mujer que tiene chikungunya acá en España, ¿verdad? Entonces, pero acá da gusto enfermarse, dice, porque acá te pagan todo gratis, no es como en mi país, se estaba quejando del país, y lógico, porque allá el impuesto... O sea que no es que le expulsaron que por llevar enfermedades. No, él se fue de propia voluntad a contagiar allá todo, de todas maneras. Y algunos dicen que el dengue y la chikungunya, haciendo una digresión, y otro que no sé, Zika, no sé, o paludismo, fue amarilla. Y pero eso, te digo nomás, lo que eso, ella no desaprovechó la oportunidad para desmeritar a su país, diciendo de que acá en España se le atiende todo gratis y que acá no, en el Paraguay, y suerte luego que me enfermé acá, dice, porque si allá tenía que pagar a un hospital particular, privado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero es lógico, eso, como vos decís, mucha gente no sabe que el impuesto del 10% acá, IVA y todo este impuesto a la renta no te permite el financiamiento. Allá, la comunidad tiene presión tributaria de más del 50%, ¿verdad? Y se cumple, ¿verdad? Alguna vez en otra oportunidad, porque ahora en otro tema distinto, vamos a explicar cómo funciona eso del 11%. No es que si la evasión disminuye va a aumentar la presión, no es así, ¿verdad? Hay mucha gente que dice eso así, ¿verdad? Pero es inmoral que un gobierno proponga aumento de impuestos, porque sin explotar todavía la base imponible, porque eso es inmoral, porque lo único que va a conseguir le va a hacer pagar más a los que ya pagan y no van a pagar lo que nunca pagaron, ni aunque le ponga 120%. Eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí el ministro de Educación dice, hay que tener más impuestos para la educación, dijo, y tiene razón, por lo menos es sincero. Por lo menos no hay que pedir por pedir nomás, ¿no? Eso es lo que nosotros, cuando uno pide mayor presupuesto, tenés que ver tu financiamiento, y él por lo menos dice, uno puede estar o no de acuerdo, ¿verdad? Sí. Yo estoy parcialmente de acuerdo, ¿verdad? Al menos en los fines, ¿verdad? Pero volviendo a eso, ¿verdad? Entonces el primero eso es, ¿verdad? Segundo es proponer la cuestión de salud, la actualización y salud, serían tres, ¿verdad? Y hay un cuarto que digamos que no es urgente, pero alguna vez hay que hacerlo, puede ser necesaria, proponer un nuevo sistema universal para todos los fondos de jubilaciones para el personal público, ¿verdad? Universal tanto en requisitos como en beneficios, ¿verdad? Y partimos, no quiero decir ahora este porcentaje ni monto, porque para no discutan por eso, ¿verdad? De universal, ¿verdad? Universal en las obligaciones y claro, universal. Por ejemplo, 100%, que estoy diciendo, ¿verdad? Pero estoy diciendo porcentaje, conceptual nomás mi descripción, ¿no? 100% de beneficio a todo, si usted quiere el último sueldo, o el último año, últimos 10 años, ¿verdad? Pero para todos, no solamente para unos cuantos, ¿verdad? Si hay individuos o grupos de personas o de gremios que quieren una jubilación más temprana, no hay problema, pero no van a tener 100%, porque esa es la única forma de que sea sostenible. Salvo que se jubile y siga aportando hasta completar lo que otro. Eso es lo que digo, ¿verdad? Ese es, digamos, un disfraz, ¿verdad? Yo te doy una jubilación 70%, ¿verdad? Sí. Pero vos estás aportando, ¿verdad? Dentro de 5 años tu haber jubilatorio llevarse a 80%, ¿verdad? Y cuando tenés 62 años y completaste 40 años de aporte, entonces vas a tener 100% como el resto de los mortales. De ninguna manera un sacrificio, ¿verdad? Es un beneficio, un privilegio que muchos tienen que trabajar hasta 62 años y 40 años de servicio. Exactamente. De todas maneras, es un privilegio, pero es una forma, ¿verdad? De igualar. De igualar, ¿verdad? Pero en lo posible sin tocar plata del contribuyente. Exacto. En lo posible. Si hay alguna justificación, entonces el Estado tiene que financiar, ¿verdad? El Estado no tiene que financiar nada. Bueno, pero no estamos, hay aporte, no estamos pues en el cielo, estamos pues en la tierra.
No podés pedir, como dicen los neoclásicos, si no podés lo óptimo, el segundo óptimo, ¿verdad? Algo hay que... Lo último uno. No hay que ser pues intransigente, como de hecho son algunos gremios, ¿verdad? Entonces esa sería una forma pero estoy diciendo nomás. A mí lo que yo considero fundamental es, doctor, la conciencia. Porque si vos le llamás, o el presidente de la República le convoca a los militares y la policía, bueno, señores, ustedes están beneficiados, nadie discute que merecen. Y el presidente de la República es comandante jefe de la Fuerza Pública. Nadie discute. No solamente de la merecen ustedes, de Fuerza Armada. Merecen ustedes, pero aparte de ustedes están otros sectores, que también todos servimos a la patria. Ustedes sirven a la patria de acuerdo a la Constitución, los policías también, pero los maestros también y los funcionarios públicos también. De manera que hay muchas... hay que hablar, hay que hablar. No arriesgamos, todo el mundo cree que se arriesga y se sacrifica. Sí, exactamente. Es subjetivo eso. Es subjetivo. Porque como las maestras te dicen, no es sentándose en una oficina y nosotros tenemos que lidiar con tu hijo, que yo con 30 hijos, mal educados. Ellos eligieron, así los médicos tienen su función, ellos eligieron vocación, los militares de policía, con todo el respeto que se merecen, ¿verdad? Es su función, ellos saben lo que se atiende. Sí, pues, el sicario también elige, bajo el riesgo que se le mate. Vos que tenés hay un ejemplo que siempre solía salir, Samuelson, por ejemplo, que hay ventajas no monetarias. Por ejemplo, un abogado, ¿verdad? Que el abogado es, que él decía Samuelson, ¿verdad? Que es para él es más cómodo, ¿verdad? ¿Por qué un abogado? Porque ellos no le dicen doctor a los abogados norteamericanos. Licenciado. No, a los norteamericanos no le dicen ni licenciado, ese es lo en México. Dígame licenciado, ¿verdad? Dice por ejemplo, ventaja no monetaria, ¿verdad? Un abogado, ¿verdad? Bueno, que para él es lo más cómodo. Ser profesor en Harvard o irse, por ejemplo, en las cárceles a visitarle a su cliente, ¿verdad? Y va a ganar menos como un universitario, ¿verdad? Pero es ventaja no monetaria, ¿verdad? Sin embargo, el que se mete en la parte penal al menos siempre está en un ambiente que por lo visto para él por lo menos es tolerable, pero para otros no es tolerable, ¿verdad? Sí. Esa es la ventaja, ¿verdad? Entonces uno elige, ¿verdad? Sí, señor. Elige, digo nomás que ese sería nuestro y por lógicamente con un breve diagnóstico, ¿verdad? Porque hay que decir que actualmente la mal llamada caja fiscal también vamos o volver otra vez a decir que la caja fiscal no existe. El Ministerio administra un sistema de jubilaciones no es un solo régimen, fácilmente hay 9 regímenes, que los guardabosques, que la caminera, que los gráficos. La caminera tiene que sacar de la ruta del país, ahí se va a hacer justicia. ¿Qué me decís los soloristas? Y bueno, ellos son yo te digo eso, yo cuando hablo, cuando critico, no es porque dijo ABC Color ni dijo Última Hora, porque a mí me tocó. A todos nos tocó. A mí me tocó también. Fíjate que en la época con un intendente que ahora habla fue locutor de la radio de acá, ¿verdad? Estaba cuando eso hacíamos un trabajo en la municipalidad, ¿verdad? Y él era intendente, ¿verdad? Y había la jefa de personal, yo tenía su teléfono, le llamaba así, le dijo, para no tener problemas, le dijo, pero hay caponados, y no era color. No digo que ahora se siga haciendo, ¿verdad? Ya te dije la crítica que está allá frente a la terminal. No puede ser 15 días dure se hizo parece que van a hacer no sé qué semana. Una pasarela. Una pasarela ñandutí. No, va a comenzar el nuevo Metrobús, no sé qué cosa. Nada. Bueno, de todas maneras, mira, hay cantes contra el antiguo. Yo la pasada le escuché a la esposa del finado Boxia. ¿Cómo se llama esa disposición? Celeste Amarilla, por ejemplo, estaba puteándole al pobre Santiago, que es un ignorante, un torpe, un mitaichuri, que no sabe nada. Y dice, mejor se deja su pretensión de ser presidente y se va a enseñar en Harvard. Eso me hace recordar lo que me dijiste. ¿Cómo es que le va a tachar de ignorante, de insignificante, de que no sabe nada del gobierno, etcétera? Y sin embargo le recomienda que vaya a enseñar en Harvard. Santi, yo hace comentario, eso hay que decir, Santi, ¿verdad? Desde que fue ministro de Hacienda, yo le escuché decir varios comentarios que técnicamente yo no estoy de acuerdo, pero cuando hay que tener en cuenta que el ministro es un cargo político, ya es. Y ahora es más político. Y por ejemplo, hizo un juicio de valor sobre una economía de un país.
aunque él conozca bien, no pues es no, su país. eso es la economía que él dice. No, ya sé, pero su economía, la realidad es un país, ¿verdad? Pero eso a lo mejor desde el punto de vista técnico no está bien porque no podés hacer ni siquiera por su valor de tu país y menos de un país. Pero él, vaya a saber, él está hablando como político, vaya a saber con qué intenciones hizo eso, ¿verdad? La verdad, él dijo... Bueno, hay poca gente lo que la tenía conoce. Sí, él dijo que el sector de la sociedad argentina paran el país cuando quieren, porque están en el sindicato y reciben le da igual trabajar o no trabajar. Cristina Kirchner ya dijo de que este sistema no aguanta más, ya ella misma dijo, no aguanta más porque se pillaron no, es que no trabajan los que reciben subsidio, ¿verdad? Sí. Se van y trabajan en negro y están pillando eso, entonces pues ya no tiene sentido el subsidio. Pero siempre se le dijo, le está pagando a uno vago, un haragán, cualquier cosa, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Y los propios, por eso no en Argentina no resultó absolutamente perjudicial a Santi, porque todos los grandes columnistas y que sé yo que están estuvieron de acuerdo. Que no son peronistas. Sí, estuvieron de acuerdo. Que efectivamente es así. Y efectivamente, yo tengo entendido que su abuelo fue el que fundó Peña Automotores, ¿verdad? Si no estoy equivocado, el que vendía Mitsubishi, parece, no sé. Y bueno, es así. Y así estamos ante la inminencia de un nuevo gobierno. Eso sí, tenemos que prepararnos para en fin, realizar esos documentos, etcétera, y entrar en contacto. Primero un documento sintético breve, ¿verdad? Con un breve diagnóstico, porque tenemos que decir la realidad de las cosas, ¿verdad? Pero brevemente nomás, porque ningún candidato tiene tiempo. Ellos dicen no tengo tiempo, pero tienen tiempo. Si no tiene tiempo para ganar votos, entonces ¿cómo ganar la elección? Es mentira. Pero de todas maneras, un documento sintético y otro documento un poco más extenso, pero no tan largo tampoco, para las autoridades una vez electas, ya constituidas, legalmente constituidas y hago comisario. Es difícil, ni en los tribunales se lee mucho, hay que hacer los escritos cortos, no hay nada que hacer, porque este es un país que no lee, como decía Argaña. Argaña tiene... los abogados, los abogados, hasta los jueces transcriben nomás, no escriben con nada, transcribe. Argaña tenía uno... A mí me gustaba transcribir a Mayri Fovilladromi, yo no soy abogado, ¿verdad? Pero estuve un proveedor del libro, que amigo, ¿cómo se llamaba? Bueno, y siempre le llevaba libro. Un tiempo no le llevó más porque viste que es difícil con Argaña, era difícil con Argaña. Él daba inclusive audiencia a sus hijos. Papá, quiero hablar contigo. Bueno, el jueves, el otro lunes, de 3 a 3 y media, desde así. Pues no, él realmente no tenía tiempo, no sé, por lo menos le daba audiencia hasta su propio hijo. Entonces le encontró a Simbrón es el que hasta ahora tiene... Roberto Simbrón. No, el hermano, que tiene la librería. Y le dije, yo creí que ya te moriste, le dice, Simbrón, ¿por qué, excelencia? No, pues vos vendías libros. Y sí, ¿y seguís vendiendo? Sí. Por eso digo, no te moriste, porque en el país acá nadie lee el libro. Acá por ahí poco te vas a morir de hambre. Imagínate, pues. Y esa es la verdad. Porque vos decís que te gusta, hay que hacer los escritos cortos, porque si no, vos vas a preparar un escrito cortito y de otro más larguito, hasta ahí nomás, porque si no nadie lee. Como decía un profesor, hacer un escrito corto te lleva más tiempo que hacer un largo. Por largo uno escribe de un poco, todo lo que se te viene a la cabeza, y por ahí si te falta página, entonces hace un copy paste y listo, ¿verdad? Para que sea más largo, ¿verdad? Ese es lo más fácil. Pero cuando vas a hacer de tu inspiración y para que le convenza al lector, al potencial lector, es difícil, ¿verdad? Y siempre hay que decir que siempre hay un corrector que tiene que ser el que nos hizo el autor. Nosotros siempre trabajamos en el ministerio así. Te tiene que corregir uno que nos hizo, porque si vos corregís, vos ya está saturado eso, ¿verdad? En voz zapada de largo, ¿verdad? Sí. Y tiene que otro que lee, entonces detecta lo que sobra. Yo tenía un compañero que se llamaba Juan Darío Cardoso, le llamaba una ordenanza, le decía, ¿entendés? Le decía, ¿y para qué? No, y te ayudaba antes de jugar, es que sí, entero mantenteta. Después se dieron cuenta y ya nadie quería leer nomás su escrito. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge, una breve pausa para... Bueno, tal vez estamos por Radio Unión R800, la emisora que nos ampara, nos recibe para ser el vehículo de modo a llegar a los jubilados y activos del sector civil. Estamos con el doctor Amelio Yeiros, nuestro asesor financiero, y planteábamos
el orden del día de la próxima reunión, donde queremos dar lectura a un documento breve nomás para los potenciales candidatos, aquellos candidatos que aparecen como Disculpe, los doctor, sí, hay que hacer una corrección. Sí. La idea es el próximo jueves considerar, ¿verdad? Sí. No sabemos si el Consejo de Administración decide dar a luz a eso. No hace tal vez... vamos a pasar a nuestra comisión. Exactamente, verbalmente sí podemos dar comentarios, pero no así, no socializar así. Hay una comisión de análisis de las iniciativas de los miembros, y ahí pasamos a esa comisión y esperamos la respuesta de la próxima semana, sí, con alguna sugerencia que siempre hace esa comisión. Sí, que está integrado no necesariamente por miembros está integrado por otros profesionales de diferentes profesiones, pero que no son miembros de la directiva, a los que sometemos siempre a estudio este tipo de iniciativas. De manera que, doctor, nos vemos en las próximas semanas. Ya estaremos dando informes de las resultas de ese proyecto y tal vez adelantemos algo sobre el impuesto al consumo que nosotros queremos proponer igualmente. No digo consumo de qué. Yo digo nada de tabaco ni nada. Yo voy a dar mi contrapropuesta, sí, a su respeto. Sí, claro que sí. Para eso se pone a estudio de la comisión. Ya. Para eso se pone. Entonces, el problema está en que se debe concurrir a la institución que administra ese rubro, y porque hay necesariamente unos parámetros técnicos que se tiene que conocer únicamente para hacer el proyecto. Pero como queremos explicar a los candidatos, ellos pueden hacerlo, porque ellos tienen amistades, y entonces es posible. Bueno, entonces termina nuestra edición. Muchas gracias por la atención. Hasta el próximo viernes. Doctor. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Tiene el concepto humano del Estado. ¿Lo entiende? Y es una máquina fría, donde más y menos, pero cada vez que apretamos un menos en la función pública, es una familia que destruís. Y esa es la presencia de un Estado interventor que garantice calidad de vida a nuestro pueblo. Ese es el Estado humano que debería representar y que debería luchar el Partido Colorado. Como la equiparación salarial, la equiparación de la jubilación, la desprecarización laboral, garantizar un seguro en el momento más vulnerable de la vida. Y ese es el compromiso que nosotros hoy asumimos firmando este documento. Este no es un discurso de campaña, un partido policlasista, donde tenemos que tirarnos todos para arriba, pero no hacer discriminaciones injustas a quienes han honrado con su vida al servicio público, a la República del Paraguay y al Partido Colorado, como son miles de funcionarios públicos que hoy elevan su voz, piden auxilio a quienes le votaron como representantes para que los defienda en este momento. Este documento, reitero, lo hago con una convicción profunda de que es una petición justa y es mi bandera.